Hola a todos. En este video vamos a ver un método general para la solución de sistemas lineales. Es decir que con este método pues ya podremos resolver cualquier sistema lineal y escribir su respuesta de forma que podamos entenderla. ¿Sí? Bien, lo que habíamos visto en anteriores videos es ver cómo poder llevar un sistema a su forma escalonada reducida. Es decir, vamos a necesitar de esta parte para poder ver la solución del sistema. ¿Sí? Y bien, si es que nosotros llevamos un sistema a esta forma escalonada reducida, entonces las variables de las columnas que tienen entradas principales, ya sabemos lo que son las entradas principales, se llamarán variables básicas. Y las que no tengan entradas principales, se llamarán variables libres. ¿Sí? Entonces, aquí he puesto unos 3 ejemplos en los cuales vamos a ver pues estos dos conceptos, ¿de acuerdo? Entonces dice que las variables de las columnas que tienen entradas principales, por ejemplo, aquí tenemos un sistema de tres ecuaciones con 3 incógnitas, ¿de acuerdo? Y estas 3 columnas pues tienen entradas principales. Miren, aquí tenemos la primera, la segunda y la tercera, y esto ya está en una forma escalonada reducida, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿son estas variables básicas? Sí, porque estas columnas tienen entradas principales. No siempre sucede que las columnas del sistema tengan entradas principales, ¿sí? Por ejemplo, fijémonos acá. Aquí esta columna sí tiene una entrada principal. No se olviden que esto debería estar escalonado, ¿no es cierto? Entonces, pues vemos aquí que efectivamente está escalonado, ¿verdad? Y también está reducido. Reducido significaba que primero la entrada principal sea 1 y todo el resto de elementos de su columna sean 0. Entonces sí, esta columna sí cumple y esta columna también. Por lo tanto, esta columna sí tiene entrada principal, entonces esta variable que sería x1, o si es que deseas x, y, z, o x1, x2 y x3, esta variable sería una variable básica. Esta de aquí no tiene una entrada principal, fíjense, no tiene una entrada principal, debería estar aquí, pero no la tiene. Por lo tanto, esta de aquí sería una variable libre, así se llama. Si es que no es una variable básica, entonces se llama variable libre. Esta de aquí, pues aquí vemos justo en el escalón si tiene una entrada principal. Entonces esta variable de aquí que es x3 se llamaría variable básica. ¿De acuerdo? Veamos qué sucede con el sistema de acá. Bueno, básicamente aquí primero vemos que si tiene esta columna tiene una variable básica, ¿de acuerdo? Porque nosotros vemos que esto tiene una entrada principal, pero de ahí vemos que de aquí la siguiente fila está completa de ceros, lo cual significa que no tenemos más variables básicas, ¿sí? Y veremos qué sucede con este sistema. Bien, para este primer ejemplo, si es que yo veo que todo el sistema, que todas las columnas tienen entradas principales, ¿sí? Aquí dice si todas las columnas de dicho sistema tienen entradas principales, es decir, todas las variables son básicas, el sistema tiene solución única. Este es un ejemplo. Es decir, que aquí yo ya puedo decir, ¿sí? Yo ya puedo decir que, no se olviden que esto es x1, x2 y x3. Entonces, x1 sería igual a 2, x2 sería igual a menos 1, y x3 sería igual a 3. ¿De acuerdo? Entonces este sistema de aquí sí tiene solución única. ¿Sí? Bien, ahora, si el sistema tiene al menos una variable libre, entonces el sistema tendrá infinitas soluciones. Pues aquí vemos que tenemos una variable libre, ¿no? Esta variable de aquí es libre, ya que no tiene entrada principal. No se olviden que las entradas principales se las reconoce debido al hecho de que deben estar en una columna a la derecha de la entrada principal de la fila superior. Entonces aquí no tenemos una entrada principal, ¿de acuerdo? Entonces
esta es una variable libre. ¿Cómo yo respondería a este sistema? ¿Cómo se responde a este sistema? Pues de la siguiente manera. Fíjense en que aquí esto también me hace ver que tiene infinitas soluciones. No se olviden que esta forma, si yo tengo o presento filas en las que todos sus elementos son 0, también eso muestra que tiene infinitas soluciones, ¿sí? Pero una vez que yo sé que tiene infinitas soluciones, yo debería poder escribir el sistema, ¿sí? Es decir, la solución sería de la siguiente manera. Aquí el x3, esta es la columna del x3, es igual a 2, ¿sí? Esto es directo, o sea, x3 es 2. Esta x2 es libre. Es libre. Y en cambio la x1 pues será 1 menos esto que yo pondría acá, es decir, x1 sería 1 menos 3 veces x2, ¿verdad? Ustedes van a decir, pero ¿cómo si aquí no tengo un valor para x1? Pero cuando x2 es libre, entonces todas las respuestas se escriben en función de esa variable libre, ¿sí? Esto ya veremos cómo escribirlo de otra manera cuando veamos la solución vectorial, ¿sí? Pero por ahora nosotros debemos escribir las variables básicas en función de las variables libres. Esta es una variable básica, pero tiene un valor de 2. Esta es una variable básica, pero debo escribirla en función de su variable libre, como se presenta en esta manera, ¿sí? Y también tengo que indicar quién es libre, como en este caso la variable x2, ¿de acuerdo? Ahora veamos acá. Dice, si el sistema tiene al menos una variable libre, entonces tendrá infinitas soluciones, que es lo que justamente se presentó aquí. Y si el sistema tiene al menos una fila de la forma, miren, 0, 0, 0, todos sus elementos ceros, y este valor b, que es el b, donde b es un número diferente de 0 y está en la columna de los valores independientes de la matriz aumentada, entonces el sistema no tiene solución. Como ustedes ven aquí, yo tengo esta fila que tiene 0, 0, 0, 0, y esta es la columna, ¿no es cierto? Y esta es la columna de los valores independientes y este valor es diferente de 0, es decir, tenemos esta forma. Entonces sabemos que el sistema no tiene solución y no hará falta escribir la solución con las variables básicas y libres, ¿sí? Es decir, aquí directamente yo tengo que escribir que este sistema no tiene solución. ¿De acuerdo? Entonces de esta manera nosotros podemos ver o escribir la solución de cualquier sistema siempre y cuando lo haya llevado a la forma escalonada reducida. Muy bien, veamos este sistema de acá. ¿Cómo escribiría yo la respuesta de este sistema? Entonces primero, a ver, x1 es una variable básica porque tiene una entrada principal, ¿sí? Este x2 no tiene entrada principal, como ustedes ven, ¿sí? Por lo tanto, este sería una variable libre, ¿sí? Entonces podríamos ya ir escribiendo eso. Vamos primero a escribir las variables libres si desean. Entonces x2 es libre. Muy bien. Ahora, x3 sí tiene una entrada principal. Justo aquí se presenta, pues como ustedes ven, el escalón. Entonces sí tiene una entrada principal. Tiene la esquina del escalón. x4 no tiene no es variable básica. Es una variable libre. Entonces aquí yo escribiría x4 es libre, ¿sí? Y x5 no es libre, como ustedes ven, sí tiene una entrada principal, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que justamente esto es lo que haría. De esta forma se verían los escalones justamente en esta forma escalonada, y también es reducida porque fíjense que las entradas principales son 1 y el resto de valores de esas columnas son 0, ¿sí? Entonces sí está en la forma escalonada reducida. Muy bien, pero ¿cómo escribo el resto de la respuesta? Entonces fíjense aquí, este es x1, ¿de acuerdo? Entonces x5 es igual a 2 directamente, x5 es igual a 2, ¿sí? Es igual a 2. Muy bien,
Ahora, x4 es libre, por lo tanto vamos a ver cómo ya lo escribimos acá, pero también tengo que representarlo acá de alguna manera. x3, fíjense en x3, que es básica, sería menos 3, ¿verdad? Pero a ese menos 3 pues tengo que restarle 4 veces x4. ¿Sí? Muy bien, x2 es libre, ya lo escribí por acá. Y x1, pues fíjense en que es 0, x1 es 0, que no lo voy a escribir, menos 6 veces x2. ¿Sí? Como ustedes ven, las variables básicas se escriben en función de las variables libres. ¿De acuerdo? Es decir, aquí yo no podría despejar x2 en función de x1, o aquí no debería despejar x4 en función de x3. No, las variables básicas se escriben en función de sus variables libres. Las variables libres deben estar siempre a este lado derecho de las igualdades, y escribir acá también quiénes son libres. ¿De acuerdo? Entonces aquí, obviamente, este sistema tiene infinitas soluciones porque tiene al menos una variable libre, pero esta es la forma de escribir el resultado. ¿De acuerdo? Bien, ahora tenemos este sistema, ¿sí? Que ahora lo tenemos que resolver completamente. Miren que tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas. Entonces este es un caso m por n. ¿Sí? Si yo tengo el mismo número de ecuaciones y el mismo número de incógnitas, normalmente a eso se le llama un caso n por n o m por m, pero en este caso m es diferente de n, entonces estamos ante un caso de dos ecuaciones con tres incógnitas. ¿Sí? Aquí hemos escrito su forma aumentada. Entonces, ¿quién tiene que hacerse 0 aquí? Primero es este 3, ¿verdad? Este 3 tiene que hacerse 0, por lo tanto a esta fila 2 le voy a restar 3 veces la fila 1, con lo cual yo haré que este valor de aquí se haga 0. 3 menos 3 veces esto, pues sería 0. 4 menos 2 por menos 3 es menos 6, entonces 4 menos 6 es menos 2. ¿Cuánto es menos 3 por menos 1? Pues es 3 positivo, entonces menos 2 más 3, 1. ¿Y cuánto es menos 3 por 4? Menos 3 por 4 es menos 12. 7 menos 12, menos 5. ¿Sí? Entonces, muy bien. Ya hemos hecho 0 esta parte de aquí. Lo que ahora me corresponde, si quiero llevarlo si quiero llevar este sistema a la forma escalonada reducida, lo que debo hacer es que este valor, que es una entrada principal, se convierte en 1. Por lo tanto, voy a dividir esta fila, ¿sí? La fila 2 le voy a dividir para menos 2. Porque menos 2 dividido para menos 2 se hará 1. ¿De acuerdo? Entonces, y en cambio aquí tendríamos 0 para menos 2, 0. Menos 2 dividido para menos 2, 1. 1 dividido para menos 2, pues es menos 1 medio. Y menos 5 dividido para menos 2, menos para menos es más. Me quedaría 5 medios. ¿De acuerdo? Finalmente, aquí lo que necesito es que esto se haga 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí? Lo que tendría que hacer es que a la fila 1 le voy a restar 2 veces la fila 2. ¿Sí? Ya que con eso pues haría que este valor de aquí se haga 0 y ya estaría ya en la forma escalonada reducida. Muy bien. Entonces, ¿en qué se convertiría esto? Pues 1, ¿verdad? Porque estoy restándole 0 de todos modos. 2 menos el doble de esto sería 0. Si multiplico este menos 2 por este menos 1 medio, el resultado es 1. Entonces, menos 1 más 1 se hace 0. ¿Verdad?
Ahora, si multiplico por menos 2 este 5 medios, el resultado es menos 5. 4 menos 5, menos 1. Y la segunda fila queda igual. Entonces, ya tengo este sistema en la forma escalonada reducida. Ya tengo las dos entradas principales, como ustedes ven aquí. ¿Sí? Y ahora sí vamos a ver. Esta variable de aquí, que es x1, es una variable básica, ¿verdad? x1 es una variable básica. La x2 tiene una entrada principal, sí, x2 es básica, pero x3 es libre. Entonces voy a escribir la solución. ¿De acuerdo? Entonces podemos escribir así: x3 es libre. x3 es libre. ¿Sí? Porque no tiene una entrada principal. Ahora, x2 va a ser igual a 5 medios, como ustedes ven, 5 medios, que es lo que está aquí, pero le tengo que pasar este resultado o este valor aquí al lado derecho de la ecuación, por lo tanto cambiará de signo, es decir, sería más 1 medio de x3, pero ya sabemos que x3 es libre. Finalmente, x1 sería igual a menos 1. ¿Ya? Con esto ya tenemos la solución del sistema y, como ven, una vez más escribimos las variables básicas en función de las variables libres. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces continuaremos con más videos.